Hola, buenas tardes y saludando a los ponentes y ahora don Juan Manuel Urgoiti, presidente de la Fundación Castro, y por supuesto a todos los miembros de la Fundación, a quienes agradezco que una vez más hayan elegido la Casa de América para presentar una obra de contenido americano. Creo que ya con esta nueva experiencia consolidamos una colaboración que espero que ya esté institucionalizada, ya que creo que el prestigio de la Fundación se acomoda muy bien con los fines de esta casa y con nuestra programación. Cuando uno tiene ocasión de leer las crónicas de lo que hicieron los españoles que fueron a América en el siglo XVI, lo cierto es que uno puede más que quedarse sorprendido, asombrado y maravillado. Y cuando esa crónica además está escrita en primera persona o dictada, cuasi dictada, como en la segunda parte de este volumen, pues ese asombro se convierte ya incluso en fascinación. El libro de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca yo creo que es un libro único dentro de las crónicas y los textos que hablan de la llegada de los españoles a América, y lo es por muchos motivos. Por la propia aventura de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, por su modo de contar lo que le sucedió allí, su sinceridad, el trato que tuvo con los indios, el no hacer referencia a España ni a los españoles, sino hablar siempre de los cristianos como una categoría diferente de los no cristianos, y por supuesto la tragedia personal en que acabó toda esa aventura. En fin, todo eso no lo he descubierto yo, lo recoge excelentemente el editor, don Juan, en su introducción y las notas del libro. A mí lo que me gusta además de este gran autor, de Álvaro Núñez, es el carácter casi panamericanista de su aventura, ya que él en un primer momento estuvo en la Florida y en lo que es hoy en día México y Estados Unidos. Después estará en el sur, en la zona meridional de América, en Paraguay y Buenos Aires, y se quedó con ganas de ir a Perú. O sea que le faltó, al menos en proyecto tuvo también la intención de completar el mapa americano y llegar también al Perú. Yo quería solamente darle enhorabuena una vez más a la Fundación por haber adoptado el criterio de publicar estos naufragios y comentarios, y dar mi más sincera enhorabuena al editor, a don Juan Gil, porque ha hecho un trabajo excelente de revisión del texto, de comentarios y de introducción, para hacer mucho más comprensible y atractiva una obra que ya de por sí lo es. Así que, sin más, a todos, muchas gracias. Y no sé, ¿qué pasa para ti, Darío? Me pasa para don Juan Manuel Urgoiti. Buenas tardes, muchas gracias, Santiago, por tus cariñosas palabras. Perdón, que estoy un poco de carraspera. Y muchas gracias por esa enhorabuena que yo recojo y traslado inmediatamente a los miembros del patronato, a Santiago Rodríguez Ballester, alma y motor y a todas las personas que trabajan, a las Martas, a Cecilia, Antonio, reducida plantilla en número, pero enorme en calidad y en intensidad de trabajo. Y muchas gracias, Santiago. Muchas gracias también, Darío, por tu presencia, siempre tan valorada, tan amena, tan interesante, y a tu intervención esperamos siempre, casi con los nervios, para ver qué nos vas a decir y cómo nos enriquecemos con tú. Y muchas gracias al profesor don Juan Gil, que ha hecho un trabajo magnífico, que nos hará una exposición sin duda brillante, pues una persona de enorme cultura y además de una amenidad extraordinaria. Efectivamente, estamos muy contentos de haber editado los naufragios, como estamos muy contentos de haber editado hace 3 meses más o menos el náufrago. Perdón, el náufrago, huérfano. Y aparte de otras muchas cosas, y de todo lo que acabas de decir tú, Santiago, que verdaderamente cuando uno viaja por la América
hispana se queda asombrado del enorme trabajo, esfuerzo, interés, dedicación que hicieron estos hombres y los que le siguieron en crear universidades, en crear iglesias, catedrales, calzadas. Es verdaderamente uno de los sitios que se me ha quedado grabado. He ido 2 veces y pienso volver, Dios mediante. Es la Antigua, que es un ejemplo de todo lo que allí se hacía, aparte de los monasterios, conventos, etcétera, esas plazas de armas, donde tienes la regiduría o la capitanía, la catedral, la universidad. Es verdaderamente espectacular. Yo creo que no ha habido ninguna cultura de incorporación de esta riqueza, quitando algunas muy antiguas, como la romana, ¿no? Es verdaderamente una belleza ver eso, sentirse orgulloso, y nos cayó una leyenda negra que parece que algo se está trabajando, ¿no? Yo recuerdo cuando era presidente de las tertulias hispano-británicas que íbamos a visitar, Darío, especialmente para ti, una de estas maravillas de uno de los grandes, de los 14 duques ingleses, porque el hijo, que sería duque el día de mañana, nos había invitado a visitar la biblioteca de su padre. Y en esa biblioteca estaba una gran parte de toda la campaña de Orange, una gran parte. Finalmente el padre, cuando se enteró que éramos invasores españoles, retiró la invitación, o sea que no lo pude ver, pero fíjate hasta qué punto se ha conservado eso, con qué interés y con qué malas artes también. Bueno, dicho eso, el papel de España en América ha sido tan espectacular que no me voy a extender, ni mucho menos, habiendo a más personas con mucho más interés en lo que vayan a decir que yo. 2 palabras y quiero decir de la Fundación. La Fundación ha cumplido 26 años y 25 de la primera obra que lanzó, que fueron las obras completas de Cervantes el año 93. O sea que son 25 años este año. Todavía no, porque fue en octubre, pero va a ser. Y a partir de ahí hemos seguido procurando que esta inmensa y variada cultura española llegue todo lo posible, se conserve, como dice un amigo mío, suscriptor, además suscriptor muy convencido de 3 colecciones, dice, es que compro una para cada nieto y a medida que vaya teniendo nietos seguiré comprando. No lo ha hecho, no sé si ha tenido más nietos, le tengo que preguntar, pero es verdad, con ese propósito se dibujó la Biblioteca Castro, es decir, calidad, facilidad de lectura, no emborronar los textos con ninguna llamada a pie, y por eso verdaderamente lo que tiene un valor enorme son los estudios introductorios, que han sido de una calidad excepcional, como es especialmente este y como nos contará ahora don Juan Gil. Bueno, de aquellos días, de hace 25 años a hoy, pues hemos publicado 260 y tantos libros y más de 3.000 obras. Se ha recogido una parte de la cultura española de todo tipo, empezando en el siglo XIII y finalizando en el XX, pero todavía queda trabajo por delante para nosotros y para los que vengan detrás, porque la cultura nuestra es verdaderamente inagotable. Bueno, muchas gracias por su atención y les dejo en mejores manos. Juan Manuel, si dices que los dejas a los oyentes en mejores manos, entonces yo no debo de intervenir. Debo de pasarle el testigo directamente a Juan Gil. No, lo haré brevemente. Lo que nos interesa sobre todo es oír la presentación que de esta obra hace su responsable intelectual y filológico, mi compañero querido y admirado de la Real Academia Española y de la Universidad Española, don Juan Gil.
Efectivamente, hace ya 25 años de la andadura editorial de la Fundación Castro, de una colección, la Biblioteca Castro, que codirigimos en feliz armonía don Santiago Rodríguez Ballester y yo mismo. Quizás pueda parecer pretencioso lo que voy a decir, pero yo no tengo ningún empacho en calificar la Biblioteca Castro como la Rivadeneira del siglo XX y del siglo XXI. Efectivamente, todos recordamos la colección Rivadeneira, que fue desde el siglo XIX el gran repositorio de los textos de la literatura española, muchos de ellos poco accesibles. Bien es cierto que adolece esa colección benemérita de las dificultades filológicas del momento. El desarrollo de las disciplinas filológicas no era el que hoy por suerte es, y en consecuencia los textos que esa benemérita colección, que realmente son dos, Rivadeneira, nos ofrecen, están hoy ampliamente superados. La Biblioteca Castro sigue en esa misma línea, pero cuidando de manera esmerada el texto y pensando en su legibilidad. Y no puedo demorar más ya a afirmarles que el trabajo que Juan Gil ha hecho con los naufragios y con los comentarios es verdaderamente extraordinario, es verdaderamente magistral, porque no se trata de dos textos fáciles, sino todo lo contrario. Partimos de dos ediciones, una de 1542 y otra de 1555. Por cierto, don Juan ha trabajado sobre un ejemplar de la primera que pertenece a la Real Academia Española, lo cual me llena de gran satisfacción. Pero ha conseguido la verdadera cuadratura del círculo, y es que pocos textos de nuestra colección son tan legibles de manera clara, diáfana y genuina como este, y sin embargo, detrás de esa lectura fácil está un trabajo filológico de una envergadura extraordinaria. Por eso, de manera también excepcional, el prólogo de Juan Gil y también el apéndice que continúa a los textos propiamente literarios es minucioso y detallado en la presentación de todas las dificultades que tuvo que superar y que él felizmente superó. Y el resultado es, como digo, una lectura que es apasionante por lo que nos cuenta Álvar Núñez Cabeza de Vaca y su amanuense, pero que también es enormemente grata por la facilidad con que leemos ese texto, que está, por otra parte, escrito en un castellano verdaderamente fresco y nuevo. Un castellano que se escribe a la misma altura en que un anónimo autor, hay quien ya le atribuye la obra a algún escritor en concreto, pero yo prefiero seguir pensando en la anonimia del Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes se está escribiendo al mismo tiempo que se está escribiendo Los naufragios, con esa lengua que además había experimentado una muda de piel como las serpientes en la transición del siglo XV al XVI, el cambio muy profundo incluso en el plano fonológico y de los sonidos del castellano alfonsío medieval a lo que será ya el castellano moderno y el español, que en definitiva los dos términos, como ustedes bien saben, son sinónimos. Por cierto, este cambio de piel no solo es propio de los ofídeos, sino que hay un momento en que Álvar Núñez Cabeza de Vaca cuenta que como la mayor parte del tiempo que anduvo deambulando por el sur de los Estados Unidos durante 9 años iba completamente desnudo, él y sus compañeros mudaban la piel 2 veces al año. Es decir, se les caía la piel y les volvía a nacer otra piel como si fuesen unas serpientes. El texto, por lo tanto, es extraordinariamente legible, se acompaña testimonio de esas enormes dificultades filológicas, y quién mejor que Juan Gil para afrontar esto, porque todos admiramos, además de su labor como latinista y estudioso del humanismo, la ingente tarea que hizo desde hace ya muchos años para ilustrarnos sobre los mitos y las leyendas del descubrimiento de América. En una línea muy interesante, es digno de recordar
que el estado más poderoso de los Estados Unidos de América del Norte, que es el estado de California, debe su nombre ni más ni menos que a una novela de caballerías, continuación de l'Amadís de Gaula, que se titula Las Ergas de Esplandián, en donde hay un reino cuya emperatriz se llama Calacia, que es el reino de California, de donde viene el topónimo de este estado norteamericano, una huella más de la presencia española, mucho más allá de los límites actuales de los Estados Unidos mexicanos. El próximo mes va a haber en San Antonio, Texas, una reunión a la que van a asistir sus majestades los reyes de España, precisamente para reavivar el recuerdo y la conciencia de esa presencia hispana, de la que es un testimonio verdaderamente sobrecogedor lo que podemos leer en los naufragios. Hay una palabra, mejor dicho, dos palabras con las que me gustaría jugar ahora para hablar un poco, muy brevemente, del contenido de esta obra, de los naufragios. Las dos palabras son resiliencia y laceria. Por cierto, hay también lacería, pero es una cosa distinta. Yo hablo de las lacerias que sufre, que padece Álvar Núñez Cabeza de Vaca y sus compañeros. Acaban llegando, después de 9 años, de los centenares que iniciaron la expedición, acaban sobreviviendo 5 que llegan a Tenochtitlán, que llegan a México, al virreino de Nueva Galicia o Nueva España, después de haberse paseado dramáticamente por todo el territorio que va de Florida hasta prácticamente la costa del Pacífico. Lacerias es lo que ellos experimentan. Es muy curioso porque lo dice Juan Gil y tiene toda la razón del mundo. Es muy sorprendente que un hidalgo andaluz como Álvar Núñez describa la miseria en la que incurrió, siendo supuestamente un orgulloso conquistador español que llega a ocupar las tierras del sur de lo que hoy es Estados Unidos para beneficio de la corona española. Y sin embargo, lo que él nos cuenta, sin pelos en la lengua, sin grumos en la tinta de su pluma, es una suma de desgracias de las que no nos ahorra absolutamente ningún detalle. Es el frío, es el hambre, la enfermedad, la sed, la desnudez, el canibalismo, incluso, el miedo, reconoce el miedo que siente al oír los pasos de los indios que se acercan, las heridas que le produce no la batalla, sino la vegetación, los animales desconocidos muchas veces para ellos, la pérdida total de la autoestima, la esclavitud. Álvar Núñez Cabeza de Vaca llegó a ser esclavo a lo largo de esos 9 años de algunas tribus indias, por no hablar, por supuesto, de las traiciones que se producen entre los propios españoles, lo cual ya traían de la península, no es que lo adquirieran precisamente allí. Hay un momento en que Álvar Núñez dice: estábamos hechos propia figura de la muerte. Fíjense qué descripción tan descarnada, y esto lo hace un hidalgo español. En el Lazarillo de Tormes, Lázaro se autodenigra y también autodenigra a su familia, pero era normal porque él era de baja cuna y en consecuencia entraba dentro de lo previsible. Sin embargo, que un hidalgo a la hora de contar sus aventuras no edulcore nunca lo que le pasó allí y no fue nada heroico, nada honroso, nada digno, sino que fue una suma de lacerias que le llevaron durante 9 años a este recorrido. Pero lo asombroso, y ahí voy a la segunda palabra, que es la resiliencia, la capacidad que tuvo él y sus compañeros de resistir e incluso de volver otra vez a América, esta vez al sur, al cono sur, a la zona de lo que hoy es Paraguay, y en expedición hacia el Río de la Plata, pasando por ejemplo, las cataratas de Iguazú, que aparecen mencionadas y descritas en la segunda parte, en los comentarios, en donde ya no es la primera persona de Álvar Núñez la que relata, sino que es el amanuense el que cuenta de manera quizás más ordenada, pero menos vivaz, lo que allí sucedió. Y
Esto puede ayudar a desmitificar totalmente el estereotipo del conquistador español. El conquistador español, una figura casi divina, montado en su caballo, protegido por su armadura, provisto de armas de fuego, con una gran capacidad además de negociación y de política. Esto se ve aquí también. La actitud de los españoles no solo fue el ocupar territorios, sino también favorecer las luchas intestinas entre las distintas tribus, todo ello además acompañado de algo que a los filólogos nos interesa muchísimo, y es el Babel de lenguas que era América entonces. Cada tribu tenía la suya y no se entendían entre ellos, y había que manejar, como él dice, por lo menos 6 lenguas para ordenarse un poco en sus distintas andanzas, y contaban siempre además con las lenguas, que era la palabra con la que se designaba a los traductores o a los intérpretes de aquel momento. En fin, el testimonio es impresionante, tanto en los naufragios como en los comentarios, pero con esta línea profundamente desmitificadora. Y estamos hablando de operaciones de conquista 50 años después de la llegada de los españoles a las islas caribeñas. O sea que es la primera etapa del despliegue que llega, sin embargo, hasta el sur de América, no diré la Patagonia, un poco más arriba, pero sí hasta el río de la Plata. Es muy interesante también, y ya termino, lo que se designa como el conjunto de las huestes españolas en un sentido lato, como los oficiales de su majestad, es decir, los burócratas, los administradores, los clérigos y frailes, que tuvieron un papel fundamental en la colonización, y luego los capitanes, es decir, las 3 órdenes, el gobierno, la Iglesia y la Fuerza Armada, no podemos hablar todavía de ejército en el sentido moderno, que formaban parte de estos grupos. Pero la verdad es que no pudieron ejercer, al menos por lo que aquí se cuenta, ninguna prepotencia excesiva, más bien todo lo contrario. Y luego, sobre todo en los comentarios, es cierto que al pobre Álvar Núñez le va muy mal, acaba siendo traicionado y preso por sus propios compañeros, simplemente por tener una actitud civilizada, comprensiva con los nativos, y procurar siempre la vía de negociación y la vía digamos, política, en vez de la imposición por la fuerza. Y también está ahí siempre, claro está, la sombra de lo que pudorosamente aquí se denomina el metal blanco y el metal amarillo, es decir, el oro y la plata, que es cierto que era lo que se buscaba, y siempre en las preguntas a los que habían llegado más lejos estaba la de si habían aparecido alguno de estos 2 metales en las tierras que habían visitado. La Biblioteca Castro tiene abierta una línea dedicada especialmente a los textos relacionados con la América de los siglos XVI, XVII y XVIII. Hemos publicado ya 2 tomos con los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, del que se ha cumplido centenario en 2016. Murió exactamente el mismo día que Miquel de Cervantes Saavedra, cosa que no ocurrió con Shakespeare, aunque se diga, porque el 23 de abril del calendario inglés era distinto del 23 de abril de nuestro calendario, pero el Inca Garcilaso sí que murió el mismo día. Por supuesto, no nos olvidamos de los escritores americanos más importantes de nuestra lengua hasta hoy. Hemos editado a Rubén Darío, pero entre medias tenemos 3 tomos de la política indiana de Juan Solórzano Pereira, tenemos los diarios de a bordo de Cristóbal Colón, tenemos, como mencionaba Juan Manuel Urgoiti, un inédito de 1621 que ha tenido un gran éxito, que es La historia del huérfano de Andrés de León, de Hernán Cortés, las cartas de relación y las ordenaciones de gobierno. Y don Juan Gil ya colaboró con nosotros con el prólogo a la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, aunque el texto en este caso no es suyo, sino que era un texto que previamente la editorial tenía, de Carmelo Sáenz de Santa María. Y tenemos en cartera
la publicación de La Araucana, de Alonso de Ercilla, a cargo de un distinguido especialista hispano-chileno, Luis Íñigo Madrigal, y, por supuesto, me falta por mencionar, y no dejaré de hacerlo, las novelas de Salvador de Madariaga, Esquiveles y Manríquez, que tratan precisamente del tema americano, pero en un planteamiento novelístico. Espero, Santiago, que continuaremos en esta misma línea, porque nos quedan todavía cosas que hacer, porque además, ya se ha mencionado aquí esto, una de las dejaciones mayores que los españoles podemos hacer es la de presentar nuestra presencia en América de manera tímida o de manera acomplejada, ¿no? No hay por qué negar lo que allí ocurrió. La violencia forma parte de la historia, igual que la codicia y todas las pasiones, pero testimonios como estos hablan de una realidad muy matizada, en donde el toma y daca de la vida y del poder hace que los españoles unas veces estén con los vientos favorables y otras muchas les ocurra exactamente lo contrario. Y termino insistiendo en que para mí, como filólogo y como director de la Academia, este trabajo de Juan Gil es verdaderamente admirable, porque ha conseguido ofrecer un texto de lectura extraordinariamente fácil después de un dificultosísimo proceso de trabajo filológico. Gracias. Quiero, en primer lugar, dar las gracias a todos los que han hecho posible este acto. En primer lugar, a don Santiago Miralles, director general de Casa América, a don Juan Manuel Orgoiti, presidente de la Fundación José Antonio de Castro, y a don Darío Villanueva, director de la colección y al mismo tiempo mi director en la Academia. Han tenido los tres palabras muy cariñosas para la obra que hoy se presenta y la verdad es que me siento abrumado por su cariño. Por otra parte, con don Darío Villanueva tengo contraído una deuda doble, porque fue él quien me propuso hacer esta edición y, como me propuso en su tiempo hacer el prólogo a Bernal Díaz, y después inmediatamente recibí una carta de don Santiago Rodríguez Ballester confirmando la propuesta. Don Santiago Rodríguez Ballester, por otra parte, es autor de los espléndidos mapas que enriquecen este libro y quiero dar las gracias porque la verdad es una delicia de impresión lo cuidado que está todo a doña Cecilia Frías, que capitaneando un equipo ha logrado que realmente este libro sea tipográficamente excelente. Doña Cecilia Frías ha venido incluso a mi casa a recoger pruebas, etcétera, etcétera. Se ha desvivido por este libro. Está dividida la introducción en tres partes, tratando de la vida, después de la obra y, por último, de la edición, de cómo estos libros han llegado hasta nosotros. Les hablaré muy brevemente de la vida. Álvar Núñez nace en Jerez entre 1481 y 1488. Es un hidalgo, es nieto de Vera, el conquistador de Gran Canaria. Como hidalgo, su vida se desarrolla al amparo del duque de Medina Sidonia. Con el duque probablemente va, o con las tropas del duque, a África, después va a Italia, pero todas estas empresas no le reportan a los 40 años nada todavía positivo, con lo cual decide probar fortuna en el Nuevo Mundo. Y va a probar fortuna con la expedición más catastrófica de todas las que se hayan emprendido, que es la de Pánfilo de Narváez, un intento de conquista de la Florida. Este hombre se cree un Cortés, abandona las naves, se interna en la tierra habiendo dejado las naves. Claro, eso lo había hecho Cortés, evidentemente, había barrenado, no quemado las naves, barrenado las naves para que sus hombres tuvieran que internarse hacia México.
pero Cortés era Cortés y Pánfilo de Narváez era Pánfilo de Narváez. Y desde luego México no era la Florida. Por lo tanto, es una expedición desastrosa. Van muriendo estos 600 hombres que se embarcan, van muriendo poco a poco. Al final se embarcan los que quedan, los escasos supervivientes se embarcan en unas balsas, llegan a Texas. Álvar Núñez consigue vivir allí en la isla de Galveston, en Texas, 6 años. Y por último, con otros 3 compañeros, Andrés Dorantes, Alonso del Castillo y Estebanico el Negro, hacen una larguísima caminata y desde Texas se plantan en Nuevo México. Los indios exigieron a los españoles, a cambio de mantenerles con vida, que ejercieran de curanderos. Y este es uno de los aspectos más curiosos de Álvar Núñez, cómo este hombre, ejerciendo de chamán, es el primer chamán blanco, ejerciendo de chamán, logra curar a los indios. Él cree que los ha curado y, lo que es más sorprendente todavía, sus contemporáneos lo creyeron también. Y circuló por las Indias una jaculatoria que tenía poderes milagrosos para curarse de todas las enfermedades. En fin, a su regreso a España en 1537, después de 9 años de ausencia, curiosamente su mujer no se había casado con otro, Cabeza de Vaca se encuentra con la sorpresa desagradable de que la gobernación que él quería, que era la Florida, se la habían dado a Hernando de Soto. Otra expedición también desastrosa, aunque Hernando de Soto tenía más dotes de capitán que Pánfilo de Narváez. Álvar Núñez pidió entonces y obtuvo, muy probablemente gracias al apoyo de la élite mercantil de Sevilla. Él dice en un momento dado que están dispuestos a darle 5.000 ducados, una cantidad muy respetable. Consigue la gobernación del Río de la Plata y Álvar Núñez se embarca otra vez rumbo a América con 50 años de edad, más o menos, y llega en 1542 a la Asunción. Allí se encuentra con unos hombres, sí, necesitados de todo, pero lo que no necesitaban era un gobernador. Estaban acostumbrados a vivir a su aire, vivían muy contentos y felices, cada cual disponía de las Indias que quería. Aquello, como se llamaba, o lo llamaron gráficamente, el paraíso de Mahoma, estaba lleno evidentemente de mestizos, y Álvar Núñez intenta poner un poco de orden en ese caos y choca evidentemente con los hombres que están allí, que de repente ven que se les separan las mujeres indias. Lo que intenta hacer Álvar Núñez es separar a los indios y a los blancos, como después intentarán hacer, y lo hicieron los jesuitas, hacer las reducciones de indios, ¿no? Bueno, pues separar a los indios lo más posible de los blancos para evitar abusos. Todo esto, evidentemente, choca con los hombres que estaban allí, choca también con los oficiales reales. Una expedición por el río Paraguay tampoco da los frutos que se esperaban. Finalmente estalla un motín, aprovechando que el gobernador está enfermo, y Álvar Núñez se ve preso por los españoles y está unos meses preso en la Asunción hasta que es enviado a España. Enviado a España vigilado por los propios asunceños, por los propios hombres del Paraguay, que le ponen una cantidad de cargos grandísimos. Bueno, pues en la cárcel lo que le espera es un largo calvario de pleitos, entre los cuales va a ser condenado a destierro a Orán, después la pena se le suaviza, pero el hecho es que su vida, yo la he llamado los naufragios de una vida, porque es verdad que es una vida de fracasos, y muere pobre en Valladolid, defendiendo su causa, intentando recuperar ese dinero que se le había ido, porque claro, había invertido toda su fortuna, había empeñado el dinero de sus amigos, endeudado y sin dinero. Un cronista dice que murió harto pobre
en Valladolid. Podemos más o menos fijar ahora la fecha de su muerte porque su viuda, doña María Marmolejo, en documentos de Sevilla, se firma ya como viuda a partir de marzo de 1559. Había quien pensaba que había vivido más tiempo. No, ahora por lo menos sabemos que a finales de 1558 o principios de 1559 Álvar Núñez había muerto. La obra, en cierto modo, ha sido ya explicada por don Darío Villanueva, que la ha explicado mejor que yo, porque realmente habla mucho mejor que yo y sabe más cosas que yo. Yo le hubiera dejado encantado que siguiera con la explicación, porque realmente ha hecho una síntesis perfecta de lo que es el libro. El libro, como él ha dicho, es extraordinario en el sentido de narrar una experiencia humana que no se esperaría que narrase un hidalgo. Que haya sido juguete de los indios, que los indios le hayan tirado pellas de lodo, que haya sido esclavo, que haya pasado hambre, que haya ido desnudo por allí. Y sobre todo el hambre, ese hambre feroz, que dice en un momento dado, si los indios pudieran comer piedras, comerían piedras. Porque es que no hay manera. Cuando hay un festín es cuando salen las tunas, los higos chumbos. Eso es un festín, ponerse lleno llenarse, como dice la barriga, de higos chumbos. Y como ha dicho don Darío, el paralelo es evidentemente el Lazarillo. Lazarillo que va a salir poco tiempo, a haberse publicado poco tiempo después. De modo que es ese brutal realismo, ese desenfado por narrar las cosas que uno no se esperaría, caramba, de un hidalgo que contara todas las desventuras, lacerias, como decía muy bien don Darío, por las que ha pasado. Otra cosa que nos sorprende en esta época en que realmente estamos en la cumbre del imperio, la Hispania Victrix de Gómara, Álvar Núñez no habla de españoles. Los españoles son los cristianos. Son los cristianos. Él los ve, entonces diferencia entre lo que son idólatras y lo que son cristianos. Pero los españoles no aparecen, curiosamente. ¿Qué nos dice sobre los indios Álvar Núñez? Pues curiosamente es una actitud ambivalente. Al principio los califica poco más o menos con los mismos términos que los podría haber calificado, por ejemplo, Ginés de Sepúlveda. Dice que son gente sin razón. Y eso que les llena de epítetos elogiosos. Dice que quieren a los niños, estos indios de la isla de Galveston, que quieren a sus hijos como él no ha visto querer a nadie en otras partes. Que son hombres que no son avariciosos, que por lo tanto que son desprendidos, que no son fornidos, que son hombres guerreros, valientes, y sin embargo, en dos ocasiones, son gente sin razón. Conforme Álvar Núñez se va transformando él mismo, porque como ven hay una especie de transformación de conquistador. Él iba de tesorero en la expedición, pero el tesorero realmente es de suponer que no hiciera grandes cosas, pero por lo menos nos indica que tenía sus letras y que, como después se demostrará, sabía escribir bien, etcétera, etcétera. Pero de conquistador pasa a esclavo y de esclavo pasa a chamán. Y de este chamán se va a convertir poco a poco en apóstol de los indios. Él en un momento dado dice que si hubiese tenido intérprete, y luego volveremos sobre esto porque es una afirmación extraña, si hubiese tenido intérprete hubiese convertido a los indios.
Bueno, pero entonces quedan muy lejos ya estos indios sin razón, que serían pues como los indios de Ginés de Sepúlveda, indios necesitados por ser gente sin razón de tutela, de un tutor, el español, que lo enseñara, etcétera, etcétera. Bueno, pues, como digo, se convierte en un apóstol de los indios, y cuando llega a la frontera de Nueva España, quienes son los malos ya no son los indios. Los indios realmente tampoco lo han sido los malos de la película, que diríamos nosotros, no lo han sido nunca. Pero ahora los malos, ¿quiénes son? Los propios cristianos, porque estos cristianos van a esclavizar a los indios. Y esos indios que acompañan a Álvar Núñez, sin el conquistador darse cuenta, van a ser esclavizados. Es decir, que es el apóstol de los indios, conduce a esos indios que lo siguen, los conduce a la esclavitud. Es curioso, hablaba de que necesitaban intérpretes. Evidentemente, en esta larguísima caminata de miles de kilómetros, evidentemente pasan por muchas lenguas. Como decía don Darío, es una Babel de lenguas, es un mosaico de lenguas. Él puede conocer alguna lengua, y evidentemente después de estar 6 años en la isla con los indios, viviendo con los indios, aquella lengua la debía de saber. Y sin embargo, y esto no se extraña, cuando utiliza palabras de los indios, esas palabras no son palabras de los indios de Galveston, sino que son palabras de los indios de Santo Domingo. Son palabras ya pasadas al español, más o menos, al español de América, evidentemente. Se habla, por ejemplo, de tuna, pero tuna, al parecer, es una palabra taína de Santo Domingo. Cuando habla de las casas, las llama bohíos, otra palabra taína. Las embarcaciones son canoas. Las danzas de los indios son areitos. Pero todo esto son palabras de los indios de Santo Domingo. Solo en una ocasión cita una frase, dice, esto se decía así. La verdad es que esperaríamos que hubiese sido menos parco de palabras, que nos hubiera contado más cosas y hablado de la lengua de los indios, de contar algo. No es como Pigafetta. Pigafetta, cuando va en el viaje, pues hace un vocabulario de los patagones y después hace un vocabulario del malayo. Nos hubiera gustado que Álvar Núñez hubiese hecho algo parecido. Otra cosa curiosa de Álvar Núñez, y es que es un libro en el que se habla de Dios continuamente. Es invocado Dios y siempre se acuerda Álvar Núñez de Dios. Pero en cambio no aparece ni la Virgen ni los santos. Una vez Jesucristo, para comparar sus sufrimientos con los sufrimientos de Jesús en la pasión, pero nada más. Como ven, es una religiosidad que casi yo me atrevería a llamar religiosidad conversa, porque era lo que, más o menos lo que la religiosidad de un judío converso que procura no hablar ni de la Virgen ni de los santos, sí hablar de Dios. Y un rasgo característico también, pero este es de todos los españoles de aquella época, es dejar constancia de todo ante notario. Nos sorprende, después de 9 años de estar fuera de territorio español, que nada más pisar México, lo primero que haga es pedir a los españoles que le den fe del día y la hora en que ha llegado. ¿Para qué quiere tener esa constancia de que la verdad es que es algo sorprendente? Y el libro al final está construido como si fuera una declaración ante notario, porque termina y porque así es, y porque es así la verdad
Como arriba en esta relación digo, lo firmé de mi nombre, Cabeza de Vaca. Así es como terminaba la declaración ante notario. Es decir, que esto es una declaración, ni más ni menos. Pasemos a hablar un poco de los comentarios. Cuando vuelve en septiembre de 1545, se encuentra, evidentemente, como les he dicho, con toda una serie de pleitos de los que sale mal parado. Él tiene que defenderse de alguna manera, escribe, sí, él una relación, pero quien publica el libro no es él, sino que lo va a publicar su escribano mayor, Pero Hernández. El escribano, que pone a la obra un título muy clásico, Comentarios, como Julio César, es en realidad el alegato de la defensa de Álvar Núñez. Álvar Núñez, todo lo malo que ha hecho es orillado. Álvar Núñez había ahorcado a un cacique, porque ahí está otra contradicción de Álvar Núñez, el apóstol de las Indias, nada más convertirse en gobernador, no puede llevar a cabo su política. Y entonces tiene que ajusticiar a indios. Y a indios en circunstancias no demasiado claras, cosa que sus enemigos aprovechan para acusarlo, ¿no? De modo que, en este caso, en los comentarios, la muerte del cacique Arecare es orillada, es pasada casi en silencio. En un momento dado, Álvar Núñez deja que los españoles entren a saco en un pueblo porque se estaban muriendo de hambre los españoles y que tenían que buscar alimento, que se obtenga alimento por el medio que sea. Es la orden de Álvar Núñez. Los españoles entran a saco en ese pueblo, matando, haciendo una matanza. Todo esto también es pasado de puntillas. Pero es curioso, fíjense cómo los naufragios terminaban con Álvar Núñez convirtiéndose en apóstol de los indios. Los comentarios terminan con un Álvar Núñez que es casi un santo. Un santo porque Dios hace milagros por él. En el viaje de vuelta, nada más salir al alta mar, se desencadena una tormenta deshecha. Álvar Núñez va aherrojado. Los oficiales del rey que lo acompañan se dan cuenta, dice la narración, se dan cuenta de que han cometido una gran injusticia, le quitan las cadenas y en el momento en que quitan las cadenas, la tempestad desaparece, amaina. ¡Qué milagro! Pero hay otro todavía. Todos los perseguidores del cristianismo tuvieron mal fin. Lactancio hizo una obra de mortibus persecutorum, sobre las muertes de los perseguidores. Pues bien, todos aquellos que habían perseguido a Álvar Núñez tuvieron una muerte horrible. Otro milagro más que pone fin a los comentarios. En la edición, quiero ahora, muy brevemente, en el tiempo que nos queda, comentar algo de lo que yo he hecho. Creo que les han dado a ustedes unos papeles de las variantes textuales. Efectivamente, tenemos dos ediciones. Por primera vez se publicó en Zamora en 1542 y después los naufragios solo, y después los naufragios y los comentarios se publicaron en Valladolid en 1555. Menos mal que tenemos, y se ha descubierto hace relativamente poco, un manuscrito en Viena que nos permite controlar estas dos ediciones. Ahora fíjense cómo las ediciones impresas cambiaron, en cierto modo, lo que era el original. El original, hemos de suponer que era un texto firmado por 3 personas, por los 3 supervivientes, por Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Andrés Dorantes y Alonso del Castillo. Porque además Álvar Núñez está enfermo durante casi más de 6 o 7 meses. Es decir, que la narración se interrumpe. ¿Quién habla entonces? Habla Dorantes. Otra relación. Esta relación, en un principio, por lo tanto, estaría en tercera persona.
Fíjense cómo en las ediciones impresas la tercera persona desaparece para dejar paso a la primera. En este aspecto es mucho más llamativo, se está sufriendo en primera persona. Fíjense los ejemplos. Decía el manuscrito de Viena, el agua se les acabó, los impresos, el agua se nos acabó. El manuscrito de Viena, rogarían a aquellos indios que los llevasen. Rogaría a aquellos indios que nos llevasen. Las cosas que querían saber en los impresos, las cosas que queríamos saber. Y fíjense cómo ahora, de repente, se corrige, pero se deja una parte sin corregir, una parte corregida y otra parte sin corregir. Los que allí se hallaron, viendo al gobernador herido, lo metieron en la barca. Y los impresos dicen, los que allí se hallaron, viendo al gobernador herido, lo metimos en la barca. Tenía que haber corregido los que allí nos hallábamos, en vez de los que allí se hallaron. Los que allí se hallaron. Bueno, en este caso he mantenido el texto tal como está. Es decir, el texto del impreso tiene evidentemente poner las cosas en primera persona y lo he respetado. Pero en cambio, en las dos ediciones impresas ya verán cómo hay pasajes que no tienen ni pies ni cabeza. Donde el manuscrito dice, y es de verdad, la costa del norte, un impreso dice la costa del Lixarte, que parece un nombre de caballerías, del libro de caballerías, esto, Lixarte. Había el Lisuarte, ¿no? Bueno, la costa del Lixarte. El último impreso se da cuenta de que eso es un disparate y corrige la costa de La Habana, pero era la costa del norte. El manuscrito dice una legua de Aute. Los impresos no entienden lo que es Aute y los dos dicen una legua adelante. Donde el manuscrito dice comenzáronnos a tirar varas con amiento y a flecharnos, los impresos no entienden qué quiere decir amiento. Amiento es un cordel con el que se da un impulso a la jabalina. Bueno, pues como no entienden lo que es amiento, los impresos corrigen, comenzaron a tirar varas con muestras de flecharnos. ¿Pero qué muestras de flecharnos? Eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Donde el manuscrito dice, los indios son tan sin razón y criados a manera de brutos. Los dos impresos dicen tan sin razón y tan crudos a manera de brutos. Esto evidentemente es que no da ningún sentido, ese crudos. Y el último ejemplo, que es un ejemplo realmente muy curioso. El manuscrito ya está corrompido, porque el manuscrito dice, no hay mar dentro, ni tormenta, ni broma, pero no entiende la palabra y escribe bruba, ni broma que coma los navíos. Habrá en él muchos navíos, tiene muy gran cantidad de pescado. Los impresos no entienden en absoluto lo que está puesto y dicen, no hay mar dentro, ni tormenta brava, que como los navíos que cabrán en él son muchos, tiene gran cantidad de pescado. No se han enterado absolutamente de nada. Y esos son los textos que han corrido de Álvar Núñez Cabeza de Vaca con este tipo de cosas. Es decir, que no son, evidentemente, el texto es el mismo, pero corrigiendo cosas. Y ahora le voy a comentar algunos errores propios del manuscrito, del impreso de Valladolid, del último. El suelo de arena y tiesto, dice el impreso de Zamora y el manuscrito. No entiende lo que es tiesto. Tiesto es duro. Testor es una palabra que utiliza en otro pasaje Álvar Núñez. Textor es dureza. Bueno, el suelo de arena y tiesto, el suelo de arena y duro. No entiende
¿qué es eso? Y dice, el suelo de arena y tierra. Bueno, pues es otra vez absurdo. O en el otro ejemplo, tanto el manuscrito como el impreso de Zamora dice, traen otra almozada y échanla en el hoyo. Almozada es una palabra árabe que pues, sin duda utilizaría Álvar Núñez, es lo que cabe en la cuenca de las manos. Eso es una almozada, lo que cabe en la cuenca de las manos. Bueno, pues el impreso de Valladolid no entiende lo que es almozada y lo sustituye. Dice, traen otros puños, pero entonces debía de haber corregido y échanlos. Pero no, dejan y échanla. ¿Échanla qué? Es la almozada, lo que estaba puesto en la otra edición. Como ven, son ediciones desastrosas. Se han enterado de bastantes pocas cosas. Y luego, para que vean en el texto de Dorantes, en el texto de Valladolid, cómo se aplica a Álvar Núñez una cosa que en realidad se había dado a Dorantes. El impreso de Zamora y el manuscrito dice, aquí dieron a Dorantes unas esmeraldas. El impreso de Valladolid dice, a mí me dieron 5 esmeraldas. Esto evidentemente no lo podía haber dicho, no lo podía haber corregido Álvar Núñez. Álvar Núñez, imagínense que está siendo acusado de 1000 cosas, de mentiroso, de haber hecho actos criminales. ¿Cómo va él a adjudicarse un hecho que le podían decir inmediatamente, no, usted en el texto de Zamora decía, aquí dieron a Dorantes. ¿Cómo usted ahora dice, a mí me dieron? Esto es una cosa que lo tiene que haber hecho alguien afecto a Álvar Núñez, y yo supongo que es este Pero Hernández que corrigió de mala manera el manuscrito y el impreso de Zamora, sí le puso un título sugestivo. En el libro, en Zamora, se llamaba La relación de Álvar Núñez, cabeza de vaca, que fue tal, tal. Ahora se llama Naufragios. Un texto que es un título que es un hallazgo. Y los capítulos llevan también títulos. Es decir, ahí se ve una labor editorial hecha probablemente por este Pero Hernández. Como ven, quizá de lo que estoy yo más orgulloso es de haber rescatado en estos pequeños pasajes el texto original de Álvar Núñez, valiéndome evidentemente del manuscrito este de Viena, y haber presentado una edición, yo creo, algo más legible que la que leíamos antes en los impresos de Valladolid y de Zamora. No quiero aburrirles más, les agradezco mucho la atención que me han prestado y espero, si tienen ocasión de leer el libro, que disfruten de él. Muchísimas gracias.